Hay mandatos que la mente moderna interpreta como biología o como simple moralismo o como romanticismo ético, y la Torá, con su manera implacable de elevar lo obvio, los convierte en arquitectura del mundo. Perú Urbú, que significa fructificad y multiplicaos, no es una consigna de reproducción, es una declaración ontológica. La vida humana no fue creada para extinguirse, ni para encerrarse en un yo, ni para convertirse en una estética de la supervivencia individual. Fue creada para continuar, para expandirse y para construir historia bajo un pacto establecido. Lo más significativo para este curso es que este lenguaje aparece en Bereshit antes de que exista Israel como una nación, y reaparece después del diluvio dentro del Brit Noach, del pacto de Noach que estamos analizando. Eso lo vuelve, queridos alumnos, un mandato con lectura universal, un eje civilizatorio para todo Benei Noach, para todos los descendientes de Noé, no como imitación de Israel, sino como fundamento del proyecto humano. ¿Por qué la Torá coloca la continuidad de la vida dentro del marco del pacto y no como instinto libre? Porque la continuidad cinética produce multiplicación del caos, pero la ética sin continuidad produce extinción de propósito. Entonces la Torá une ambas, vida y límite, expansión y justicia, fecundidad y responsabilidad. En el Sefer Bereshit capítulo 1, verso 28, la Torá pronuncia el mandato con el hombre en estado de Tselem Elohim, de imagen divina. Y por eso su sentido no puede ser reducido a tener hijos nada más. No. La creación del ser humano en imagen divina implica que su capacidad generativa no es solo orgánica y biológica, sino también es simbólica. ¿Por qué? Porque el ser humano no solo produce cuerpos, produce cultura, produce lenguaje, memoria, identidad, pacto, etcétera, etcétera. El Maharal de Praga explica que la grandeza humana radica en que participa de un tipo de continuidad que no se agota en la materia, es decir, la transmisión de sentido. En ese marco, Perú Urbú es la primera invitación a la trascendencia en la historia. Vive de tal forma que tu vida no termine contigo. Pero presten atención, la Torá no idealiza la reproducción como un absoluto, sino que la coloca dentro de un orden. Por eso, después del diluvio, en el Sefer Bereshit capítulo 9, repite Perú Urbú inmediatamente junto a límites sobre sangre, justicia y crueldad. La Torá nos está diciendo con una brutalidad clara: multiplícate, sí, pero multiplica tu humanidad, no la depredación que puede venir sin un límite sobre esa humanidad. Ahora, ¿qué significa que sea mandato general? En lenguaje halájico, mitzvah, mandamiento, no siempre significa lo mismo para todos los sujetos gramaticales en el Tanaj. Para Israel, Perú Urbú está codificado con detalles normativos en la Gemara, sobre todo en el Masejet Yevamot, y en los Poskim, claro, con discusiones sobre quién está obligado de manera directa y qué constituye el cumplimiento mínimo, etcétera, etcétera. Pero en nuestro enfoque noajida para este curso, precisamente, lo esencial no es replicar cada detalle halájico específico de Israel, porque lo que les estoy enseñando no es robarse un pacto, o como decimos en México, no es fusilarse el pacto de los Bnei Israel y copiarlo. No. Es respetar tu pacto, cumplirlo y caminar ese pacto de la mano de Hashem. Entonces, vamos a captar el principio torático universal que se revela en el Sefer Bereshit. Y este es el siguiente: la continuidad humana es parte del diseño divino del mundo. El Rambam Maimónides, cuando estructura la realidad del pacto universal en Ilhot Melachim, no presenta Perú Urbú como una de las Sheva Mitzvot Shel Noach, de las 7 mandamientos de Noé. No. El Tanaj
lo presenta como un mandato directo a la humanidad. Por eso, en el marco educativo de un curso serio, se entiende y se debe entender como un imperativo civilizatorio, es decir, debemos sostener la vida humana y su futuro con responsabilidad moral. Es decir, no es solo tener descendencia por tener descendencia y andar dejando hijos regados por todo el mundo. No, es tener responsabilidad. Es asegurar que esa descendencia sea criada dentro de límites de justicia y reverencia, apegados al Derech Hashem. La Torá no quiere cantidad sin cualidad, sino que quiere continuidad con forma. Y aquí entra una lectura social, que es donde el tema se vuelve explosivo. ¿Por qué la Torá nos ordena multiplicarnos? Porque el mundo necesita sociedades, queridos alumnos, y una sociedad no es solo una aglomeración de individuos, es un tejido de generaciones. La Torá concibe el tiempo no como una línea de consumo, sino como una herencia. De hecho, la palabra dor, que significa generación en el Tanaj, no es un dato demográfico, es una unidad moral. Cada generación recibe un mundo y entrega también un mundo. Pero Rebu en este contexto entonces significa no seas un saqueador del futuro. Si recibes vida y no la transmites, si recibes conocimiento y no lo transmites sino que lo guardas, si recibes pacto pero lo diluyes, entonces estás rompiendo el flujo. La civilización torática se fundamenta en la transmisión, padres a hijos, maestros a alumnos, ancianos a jóvenes y también, en un plano más amplio, humanidad a humanidad. Por eso el mandato tiene una lectura comunitaria, construir estructuras que permitan que la vida se multiplique, pero, ojo aquí, en dignidad, en respeto, responsabilidad, no simplemente número. Y aquí hay un filo psicológico que nuestra bendita Torá instala sin pedir ningún permiso. Pero Rebu enfrenta al ser humano con la tentación del narcisismo tan común en nuestros días. El narcisismo no es solo vanidad y ego, es vivir como si el mundo fuera un escenario para mi satisfacción. El mandato de multiplicarnos, leído profundamente, es un antídoto contra esa prisión. Te está obligando a considerar a otro como una continuidad de ti, a invertir en algo que no te devuelve placer inmediato, claro está, porque tener hijos es difícil. Te está invitando a sacrificar tu comodidad por un futuro. Y en términos de Tikkun Hamidot, de rectificación de rasgos del ser humano, la paternidad y la maternidad, biológicas o espirituales, son escuelas de humildad. El hijo no es un accesorio, es un mundo nuevo al cual le estás transmitiendo. Pero eso ya depende de ti. ¿Qué le estás transmitiendo? La Mishnah en Pirkei Avot nos enseña que quien salva una vida, salva un mundo. Y lo mismo se puede decir aquí. Quien cría una vida en justicia, en armonía, en shalom, sostiene mundos enteros. Desde la perspectiva hasídica, esto tiene un brillo aún mucho más profundo. El amor verdadero no es solamente una emoción o un sentimentalismo, es responsabilidad. Y la responsabilidad más elevada es hacerse guardián de los futuros posibles. Sin embargo, la Torá también sabe algo que hoy se niega con rotunda facilidad. Multiplicar sin orden produce ruina, queridos alumnos. Por eso, Bereshit capítulo 9 no solamente dice Perú Rebu, sino que también introduce morá, temor reverente, y hitat, que significa temor y temblor, en el orden de la creación. El ser humano tendrá una relación distinta con el mundo animal y se establece un marco de consumo con límites. ¿Qué nos está enseñando esto de manera social? Bien, que la vida humana debe multiplicarse, sí, pero con administración del mundo, con inteligencia, discernimiento y sabiduría, no con devastación. La ética universal noajida incluye la construcción de sociedades justas, y sociedades justas requieren
una administración correcta de la economía, de la alimentación, de los recursos, política, educación, todo bajo el arco del pacto. El Perú Urebú no es un permiso para explotar todo sin medida, sino una obligación de construir organizadamente mediante una estructura social viable. En la Kabbalah, la fecundidad se entiende como el reflejo de Shefá, el influjo divino energético, y de Hitpashtut, la expansión de la vida. Pero la Kabbalah nunca glorifica la expansión sin Tzimtzum, que es decir, no glorifica la expansión sin una contracción o limitación. El mundo mismo, según el Arizal, se hace posible por una forma de contracción que deja espacio para lo otro. Esto es una lección ética majestuosa para nuestra vida. Para que pueda haber vida, debe haber espacio. Para que haya futuro, debe haber límites. Un padre que no limita está destruyendo. Una sociedad que no limita estará colapsando. Perú Urebú es expansión, pero la Torá lo encuadra dentro de límites. ¿Por qué? Porque la expansión sin límites es el diluvio en otra forma. No necesariamente agua, sino desbordamiento de apetitos y pulsiones incontrolables. Deseo de consumo, deseo de poder, como las naciones imperialistas que se dedicaron a conquistar en siglos pasados territorios que no les correspondían. ¿Qué trajo esto? Apetitos, deseos desbordados de poder que desencadenaron el sometimiento de otros pueblos. Así, la lectura mística ilumina la lectura social. La fecundidad verdadera es fecundidad con contención. Ahora les voy a hacer una pregunta que muchos van a evadir y que la Torá les va a obligar a mirar. ¿Qué pasa con quien no puede tener hijos? O con quien no los tiene por diversas circunstancias. ¿Queda fuera del mandato o queda fuera del propósito? La Torá, leída con sabiduría rabínica, nunca va a humillar al que sufre. La tradición distingue entre obligación normativa y valor espiritual y reconoce que la continuidad puede expresarse de múltiples maneras: en enseñar, en cuidar, en sostener comunidades y en formar almas. En el lenguaje jasídico hay banim, es decir, hay hijos biológicos, y también hay banim espirituales, discípulos, obras, proyectos, actos que dejan huella en el mundo. La Torá no reduce la fecundidad a la genética, la eleva a la transmisión de vida en sentido amplio. Por eso, incluso dentro del mundo halájico, se reconoce que la persona puede cumplir su propósito vital en muchas formas de gesed, muchas formas de bondad y construcción. El punto no es forzar una biología. El punto es negar la idolatría del yo, la idolatría del ego. Quien vive para otros ya está entrando en el espíritu de Perú Urebú. ¿Por qué? Porque multiplica vida en el mundo. Y sin embargo, no debemos suavizar el filo. El mandato general confronta a una época que glorifica el individualismo. La Torá no se disculpa por pedir continuidad. ¿Por qué? Porque desde su perspectiva la vida humana es un proyecto, no un accidente, y un proyecto sin continuidad se convierte en un egoísmo elegante. Si todo termina en mí, entonces mi moralidad se vuelve ornamental. Hago el bien cuando me conviene porque no tengo herencia que sostener ni pacto que transmitir. En cambio, cuando el humano vive como un eslabón de generaciones, su ética se vuelve mucho más seria. Sabe que sus decisiones se pueden heredar. La Torá, al repetir Perú Urebú después del diluvio, nos está diciendo: aprendan del colapso. Ahora construyan un futuro con un pacto. No basta sobrevivir, hay que merecer la continuidad. Y aquí la lectura social se vuelve aún más concreta. Perú Urebú implica responsabilidad estatal y comunitaria también. Una sociedad que se dice civilizada, pero abandona a los niños, abandona a los ancianos, destruye el futuro.
¿Por qué? Porque se convierte en una sociedad que normaliza la violencia doméstica, profanando su pacto inherente. Una sociedad que vuelve el matrimonio un campo de batalla y la crianza en un castigo, se está autodestruyendo, se está saboteando. El Tanaj introduce el gobierno después del diluvio porque entiende que la vida no se sostiene solo con buenos deseos, y esto nunca puede ser así, sino con estructuras de justicia. Solamente es viable. Por eso, Perú Rebú debe leerse junto a Dinim, justicia, cortes. Multiplicarse requiere orden. Sin orden, la multiplicación produce más víctimas del sistema, pero con orden produce generaciones capaces de elevar el mundo en el que vivimos. Y entonces Perú Rebú se revela como algo mucho más grande que una simple reproducción. Perú Rebú es la invitación a volvernos constructores de humanidad, a preguntarnos, ¿estoy trayendo al mundo solo más cuerpos o estoy trayendo más dignidad? ¿Estoy multiplicando consumidores o multiplicando portadores de pacto? ¿Estoy dejando huellas o estoy dejando herencia? Porque al final, queridos alumnos, la Torá no te mide por cuántos años viviste, sino por cuánta vida dejaste en otros. Y quizás ese sea el secreto más conmovedor de este mandato, que te rescata del encierro del yo y te empuja con ternura severa hacia la única inmortalidad que la Torá acepta como una inmortalidad limpia, la inmortalidad de una vida que se volvió una fuente para los demás, una fuente de una conciencia que se volvió un legado, de un corazón que en lugar de solo latir para sí mismo, aprendió a latir como pacto para el mundo entero.